Hola, comenzamos esta clase donde vamos a ver varias preguntas de examen donde voy a daros explicaciones y hablaré también sobre los conceptos del transporte de mercancías en los distintos vehículos. Para empezar, una pregunta que confunde bastante. Una persona mayor de edad puede conducir una moto llevando de pasajero a un niño de 10 años si no es su padre, ni su madre, ni su tutor legal. La respuesta correcta sería sí, si es que lo autoriza el padre, la madre o el tutor legal. Pensad que la autorización es como si, en este caso, estuviera conduciendo uno de ellos, de los que la ley contempla que pueda ser posible que el padre, la madre o el tutor le den la autorización. Siguiente pregunta. Conforme a la regla PAS, ¿cuál es el orden que debe seguir cualquier conductor que se vea implicado en un accidente de tráfico? Bien, la respuesta correcta, por supuesto, es la C, donde lo primero es proteger la zona. ¿Vale? Una vez que hemos tomado las medidas necesarias para evitar que se produzca otro accidente, entonces llamaríamos a continuación al 112, dando todos los detalles necesarios para localizar el siniestro y enviar la asistencia más apropiada. Y luego sería cuando nos dirigiríamos a auxiliar a las víctimas dentro de nuestros conocimientos. Siguiente pregunta dice, en una vía de doble sentido de circulación que tiene dos carriles, uno para cada sentido, ¿estaría permitido adelantar en un cambio de rasante de velocidad reducida? La respuesta correcta es sí, si ambos sentidos están claramente delimitados, porque tenemos dos carriles para el mismo sentido. Pero si nosotros vamos circulando por el carril de la izquierda y tenemos claramente delimitado la calzada con los dos carriles, podemos adelantar aunque sea un cambio rasante o aunque sea una curva de velocidad reducida. La siguiente pregunta nos plantea, si circuláis por un túnel suficientemente iluminado, ¿qué alumbrado debería llevar encendido si circuláis a una velocidad de 80 km/h? Bien, lo importante de esta pregunta es identificar que nos habla de una situación de túnel insuficientemente iluminado. Entonces, en este caso, luces de carretera, teniendo en cuenta que nos especifica que no deslumbremos a ningún otro usuario, ni los que ven en sentido contrario, ni los que circulen delante nuestra. Quiero comentar aquí algunas excepciones a las prohibiciones de adelantamientos. Por ejemplo, importante, en una intersección como norma general se prohíbe adelantar, pero la excepción te dice que si tú tienes prioridad señalizada, sí que puedes adelantar. En el paso a nivel pasa lo mismo. Se prohíbe adelantar, sí, pero si tienes visibilidad y el adelantamiento lo realizas a vehículos de dos ruedas que no te impiden la velocidad lateral, puedes adelantar. A los ciclistas, seguro que sabéis de sobra que podemos adelantarnos en cualquier situación con tal de mantener una distancia lateral de 1,5 m. Da igual que sean vías urbanas o vías interurbanas. En las glorietas son intersecciones, pero se permite el adelantamiento siempre y cuando las circunstancias de señalización o de carriles nos permitan hacerlo en condiciones de seguridad. En los túneles, aquí es muy sencillo. Si el túnel tiene dos o más carriles para tu mismo sentido, puedes adelantar perfectamente. A los vehículos que están inmovilizados, pero ojo con este tipo de inmovilización. Se trata de vehículos que estén parados o estacionados. Utilizar el término estacionado sería incorrecto, pero lo hago porque puede ocurrir que verdaderamente en alguna situación el vehículo esté estacionado interrumpiendo parte de nuestro carril. Y por supuesto, los que están parados en doble fila los podemos sobrepasar sin tener en cuenta si es línea continua o no. Pero si el vehículo lo que está es detenido temporalmente porque va a realizar alguna maniobra, entonces solo podemos sobrepasarlo si hay línea discontinua. Si hay línea continua, nunca.
Y luego hay una serie de vehículos muy lentos, como son los ciclomotores, vehículos de tracción animal, peatones, animales, ¿vale? Estos son usuarios de las vías que muchas veces nos obligan a separarnos para mantener esa distancia de 1,5 metros en vías interurbanas, y eso nos obliga a pisar líneas continuas, pero está permitido. Y los pasos para peatones señalizados también podremos adelantar siempre y cuando el adelantamiento se haga tan lentamente. Bien, decía que en los pasos para peatones señalizados se hará el adelantamiento lentamente para no interrumpir eh, a ningún peatón ni ponerlo en peligro. Y luego, sabemos que los adelantamientos como norma general deben efectuarse por la izquierda. Bien, pero hay unas excepciones donde se permite que se hagan por la derecha. Eso es cuando el vehículo que va adelante te está indicando que se va a detener, va a parar o va a girar a la izquierda. Entonces, si tú tienes espacio por el lado derecho, puedes adelantarlo por la derecha. Luego, en las ciudades, cualquier zona urbana, donde haya tranvías en el centro de la calzada y tú estés circulando por la derecha, puedes adelantarlo perfectamente por la derecha. Y en las vías urbanas, cuando tengamos dos o más carriles para el mismo sentido, podremos adelantar por el carril de la derecha a los vehículos que estén circulando por nuestra izquierda. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos plantea si una carretera podemos pasar o estacionar fuera de la parte transitable de la. Por supuesto que sí, porque lo importante de esta pregunta es que nos dice que sería fuera de la calzada y de la parte transitable del arcén. Ahí podemos parar, estacionar, cualquiera de esas dos maniobras estaría perfectamente permitida. Bien, en una vía de doble sentido de circulación, donde entendemos que se permite el adelantamiento. Nosotros vamos conduciendo un coche con un remolque, una caravana, y la longitud de nuestro conjunto es de 11 metros. ¿Cuál es la separación que tengo que dejar con el vehículo que va adelante si no tengo ninguna intención de adelantar? La separación serían 50 metros como mínimo. ¿Por qué? Porque nuestro conjunto de vehículos supera los 10 metros de longitud. Esto, por ejemplo, no sería necesario en los tramos en donde esté prohibido el adelantamiento o donde tengamos al menos dos carriles para el mismo sentido. Otra pregunta de examen donde nos plantea cuáles son los documentos que tienen que llevar todos los remolques. Bien, en este caso, la respuesta es la tarjeta ITV. ¿Por qué? Porque se refiere a todos. Entonces tenemos que tener en cuenta tanto los ligeros como los no ligeros. La siguiente pregunta nos pide que identifiquemos cuál es la velocidad máxima segura que puede mantenerse en una carretera en condiciones favorables. Tenemos que condiciones favorables climatológicas. Pues este tipo de velocidad se llama de diseño. Cuando los ingenieros diseñan una vía, le van asignando una velocidad máxima, segura por supuesto, para cada sección de esa vía. Y luego esa velocidad podría ser modificada a través de señalización vertical o horizontal para tramos específicos por motivos de climatología o por otros motivos que puedan surgir una vez que ya la carretera ha sido construida y está en funcionamiento. Bien, vamos a la pregunta sobre ITV.
¿Cuándo le tocaría pasar la ITV a un furgón de masa máxima 3500 y 5 años de antigüedad? Es decir, un furgón que se conduce con el permiso B. Pues este le toca cada 2 años hasta que tenga 6. ¿Vale? Vehículos de transporte de mercancías hasta 3.500, cada 2 años hasta los 6. Luego a partir de los 6 sería cada año y a partir de los 10 cada 6 meses. Os dejo aquí dos cuadros donde se ven las distintas periodicidades y las recuerdo. Para motos, para vehículos de 3 ruedas, para cuadriciclos, para quads y para ciclomotores de 3 ruedas y cuadriciclos ligeros, fijaros que hice hincapié en lo de 3 ruedas, estos tienen que pasar la primera ITV igual que los turismos, como máximo al 4.º año, es decir, en los 4 años. Y a partir de los 4 años la pasan cada 2. Pero los ciclomotores de 2 ruedas resulta que pasan la primera ITV a partir del 3.er año. ¿Vale? La primera ITV es antes de los 3 años. Y a partir de los 3 años, bienal cada 2. Y en común con todos los vehículos de 2 y 3 ruedas es que una vez que superen esa primera ITV, siempre la van a pasar cada 2 años. Vale. Sin embargo, los turismos, por ejemplo, la pasan la primera de los 4 y luego es cada 2 años hasta los 10 y a partir de ahí cada año. Pero fijaros que los de al lado, dedicados a transporte de mercancías, cuya masa máxima autorizada no sobrepasa los 3.500, es lo que acabo de comentar. Es cada 2 años, porque la primera es antes del segundo año y luego a los 4, a los 6. Y a partir de ahí, cada año hasta los 10 y después semestralmente. Bueno. Aquí os dejo otro cuadro, porque si a lo mejor resulta más sencillo a través de las imágenes. Es importante que recordéis que las autocaravanas y todos los vehículos privados cuya capacidad máxima sean 9 plazas, incluido el conductor, por supuesto, están dentro del mismo grupo, ¿vale? Y cualquier vehículo tipo vivienda también, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a otra pregunta. Un vehículo va circulando por una vía preferente, tenemos que señalizar, y por la derecha se le aproxima un tranvía. ¿Quién tendría preferencia de paso? En este caso es, por supuesto, que el turismo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que está por una vía preferente señalizada. Entonces, la norma dice que los vehículos que van por ahí les tienen preferencia de paso, pero como norma general. Y por encima de las normas siempre están las señales. Y ahora vamos a la parte del transporte de mercancías en vehículos tanto particulares como dedicados exclusivamente a transporte de mercancías. Empezamos con una primera pregunta, donde dice que un vehículo que no está destinado a transportar mercancías, entendemos que es un vehículo particular, un turismo, por ejemplo, ¿cuánto podría sobresalir una carga indivisible por la parte posterior? Bien, aquí lo importante de esta pregunta es que nos dice que la carga es indivisible. Entonces, máximo 15% de la longitud del vehículo. Si fuera divisible, la respuesta variaría, sería un 10% de la longitud del vehículo. Os pongo un ejemplo, donde veis un tipo de canoa, donde indudablemente es imposible dividirla en piezas más pequeñas, por lo tanto es una carga indivisible y podemos sobrevolarla por la parte posterior hasta un 15% de la longitud de ese vehículo. Y por la parte delantera podría llegar hasta la defensa del vehículo.
Esto es un ejemplo de carga divisible. Son bicicletas, por lo tanto yo puedo dividirlas en partes más pequeñas. Con lo cual tenemos que reducir lo que sobresalga por detrás hasta un máximo del 10% de la longitud del vehículo. Y, como siempre, tienen que llevar la placa en la parte posterior, una o dos, dependiendo de cómo esté distribuida la mercancía a lo ancho de la parte posterior. Ahora, ¿qué pasa con los vehículos de anchura inferior a 1 metro? ¿Cuánto podría sobresalir por la parte posterior? Bien, 0,25. Es lo mismo 25 centímetros. Aquí tenéis la imagen donde recuerdo que hacia los laterales puede sobresalir 0,50 a cada lado, es decir, divido el vehículo en dos partes iguales y 0,50, de forma que la anchura total sea inferior a 1 metro. Y por supuesto, por delante nunca puede sobresalir nada. Ahora, en un vehículo que esté destinado exclusivamente a transportar mercancías, ¿vale? Y cuya longitud sea superior a 5 metros. ¿Cuánto podría sobresalir una carga por la parte posterior? Una carga indivisible, por supuesto. La respuesta son 3 metros. Y lo vemos en imagen. Este es un vehículo, mide más de 5 metros y lo máximo que podría sobresalir ese poste indivisible serían 2 metros por delante y 3 por detrás, respetando siempre la longitud máxima de 12 metros. Ahora, si se trata de un vehículo cuya longitud sea igual o inferior a 5 metros, entonces puede sobresalir un máximo de 1/3 por delante y 1/3 por detrás. También puede darse el caso de que estén transportando mercancías indivisibles que sobresalgan del ancho del vehículo. Entonces, en este caso, podría sobresalir 40 centímetros, 0,40 metros, siempre con el límite de los 2,55 metros de ancho permitido. Y de altura puede tener una altura máxima de 4 metros. Por supuesto, como ya dije antes, en los turismos todas las cargas, sin excepción, tienen que llevar la placa de franjas rojas y blancas diagonales en la parte posterior. Y irán iluminadas si tiene que circular ese vehículo entre la puesta y la salida del sol o en condiciones meteorológicas adversas que hagan perder visibilidad. Entonces pondrían una luz blanca por la parte delantera y una luz roja por la parte posterior. Ahora, hay otro tipo de cargas que, debido a sus grandes dimensiones, se transportan en vehículos que previamente han obtenido una autorización especial que expide la DGT para que puedan circular. Estas cargas están fuera de estos límites que acabamos de comentar. Y sobre estos vehículos suele salir una pregunta donde nos piden que identifiquemos cuál es la anchura mínima que tienen que tener en un puente estrecho para cruzarse dos vehículos de este tipo. Bien, y la respuesta es 3 metros libres para cada uno. Hasta aquí en la clase de hoy. Gracias.